yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a una emisión más de Con Psicología. Mi nombre es Erika Sánchez y junto con mi colega Alan Santiago presentaremos el día de hoy un tema bastante interesante. Es el tema de prevención de abuso sexual infantil y violencia. Para ello traemos a la fundadora y directora Vivaldina Jaubert de Alas AC. Bienvenida. Bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros, además de que representas a una fundación con una misión increíble para nuestra sociedad. Gracias. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por hacer coro a esta problemática. Comprender que la niñez está sufriendo en este momento, es urgente que los medios de comunicación, que conductores, productores, den voz y hagan coro. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, pues a mí me gustaría comenzar con cómo es que se inicia la fundación, cómo es que se da origen a este propósito, quiénes son los que lo impulsan y cómo se empieza a conformar esta estructura. Alas AC, Arte Laboratorio y Activismo Sociocultural, nace de una obra de teatro que se llama Cazando Mariposas. Y Cazando Mariposas tiene el fin de mostrar los diferentes tipos de secuelas de una agresión hacia menores de edad. Que puedan ver cómo se puede romper la psique, el alma, el cuerpo de un niño. Cuando presento esta obra de teatro, yo era la escritora, era la directora y se sumó un iluminador y un bailarín. Entonces empezamos a presentar la obra y a partir de eso, cuando terminamos la función, bajo del escenario y ya tenía a 15 adultos víctimas de abuso sexual infantil. En este momento le vamos a llamar las siglas ASI. También para poder contextualizarnos y aprender que cada vez que veamos las siglas ASI, se están refiriendo a este tipo de delito. Entonces, ya tenía 15 personas formadas pidiéndome apoyo, contención, algo para poder sobrevivir este tipo de evento. Y fue cuando me di a la tarea de empezar a construir diferentes plataformas para que se puedan hacer denuncias sociales. El primer paso para recuperarse de este tipo de violencia es hablarlo, romper el silencio y señalar al responsable de este delito. Creé una exposición testimonial que se llama Mariposas de Papel, donde todos pueden denunciar y entonces se hizo todo un circuito, era la obra de teatro, la exposición testimonial, porque las personas que han vivido este tipo de eventos no son estadísticas, no son números, son esencias, almas, familias, dolores reales. Y después de eso me manda a llamar el DIF y entonces empiezo con los talleres, las capacitaciones, empiezo a orquestar el movimiento de activismo sociocultural llamado A las Amigas y bueno, después de todo eso, después de 7 años, ahora estamos a nivel internacional. Tenemos 5 países aliados, Colombia, Perú, Cuba, España, Estados Unidos y estamos a nivel nacional, apoyando, dando contención, seguimiento, denuncia y capacitando a ministerios públicos, peritos, magistrados, maestros, bueno, de todo, para poder informar, sensibilizar sobre este tipo de problemática que nos debe de competir a todos. Vaya, pues qué interesante cómo es que se da origen a partir de una obra de teatro. A partir de ahí empieza la cadenita y se viene un proyecto, otro proyecto, ya han llegado hasta el momento en el que se encuentran ahorita, que ya es una fundación a nivel internacional. Así es. Ahora, una de las preguntas yo creo que más importantes, porque yo creo que muchos no conocemos algunas especificaciones del tema, ¿cuáles son los tipos de violencia? Gracias por esa pregunta. Fíjense, hace más o menos 30 años, 40 años, hablábamos de solo violencia, nada más. Pero actualmente tenemos que hablar de diferentes tipos de violencias, en plural, porque se han dado cuenta que existen características, por ejemplo, quién la genera, quién la perpetra, quién la recibe. Vamos a ahondar en el concepto general de qué es violencia. Violencia es una relación de poder
donde el más débil, donde el más fuerte somete al más débil. Ese es el concepto de violencia. De ahí podemos entenderla en sometimiento psicológico, sometimiento económico, sometimiento físico. ¿Cómo podemos asentar? ¿Me tienes acento el micrófono? Y entonces, si todos hacemos, por ejemplo, violencia es una relación de poder donde el más fuerte domina al más débil. Podemos entenderla entonces en violencia objetiva, muy clara, que van a dejar marcas, violencia directa. Entonces entendemos la violencia física, el homicidio, todo este tipo de detalles que van directo al cuerpo. Pero se dieron cuenta que también existe la violencia subjetiva. Y es ahí donde estamos entendiendo la violencia psicológica, la violencia emocional y la omisión de cuidados. Cuando hablamos de violencia psicológica, regularmente el cuerpo hace este movimiento. Y es cuando nos dan directo en la psique o noticias muy alarmantes o se empiezan a meter con nuestra autoestima y autoconcepto. Eres tonto, eres incapaz, no puedes. Todo eso va directo a la psique y la reacción es esta. La violencia emocional también rompe estructuras y la violencia emocional es justo cuando van directo a toda esta querencia y se da a partir de los chantajes. Entonces, yo te cuidé tanto y te atreves a ir a esa fiesta. Yo di tanto por ti y te atreves a hacer tal cosa. Todo eso permea en las decisiones que podemos tomar. La omisión de cuidados regularmente se acentúa cuando ni papá, ni mamá, ni ningún tutor nos puede dar guía, salvaguarda las necesidades básicas. Todos hemos vivido este tipo de violencias y todas estas 4 violencias se empalman en el así. El así es característico por omisión de cuidados, violencia física, violencia psicológica y violencia emocional. Si nosotros podemos entender estos tipos de violencias, podemos también aprender a prevenirlas, porque vamos a empezar a detectarlas. Wow, está increíble eso, ¿no? Porque yo creo que a veces conocemos solamente que se divide en 2 o en 3, ¿no? Pero no sabemos, por ejemplo, esto de objetivo y subjetivo, ¿no? Y creo que aquí ya nos quedó mucho más claro con este ejemplo que nos acaba de dar. De hecho, también hay grados, ¿no? Sí. Además de tipos, hay grados, porque Exacto. esta parte subjetiva incluso podríamos reflexionar un poco en casa, ¿no? Estos comentarios que nos decías, eres un tonto, es que no puedes, es que nunca vas a crecer. Todo este tipo de mensajes también generan un problema muy fuerte en los pequeños, ¿no? Entonces, sería bueno reflexionar a partir de esta conversación acerca de qué prácticas nosotros estamos teniendo de estas con nuestros pequeños, Claro. ¿no? Bien. Claro. Perdón, sobre todo porque también tenemos que comprender que esta subjetividad y objetividad también va permeando en violencia cultural. Claro. En violencia sociocultural, son violencias estructurales, violencias cotidianas. Entonces son todos estos tipos de violencias que son avaladas por la cultura. Entonces, un ejemplo muy claro, por ejemplo, de violencia cultural son las cruzadas. En aquel entonces, cuando la religión, a partir de algo cultural, inicia una violencia, todos la avalamos. Entonces, también tenemos en México diferentes tipos de movimientos de choque y que los estamos avalando culturalmente. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a detectar estos tipos de patrones de conducta? Porque además son repetitivos. Al ser violencia cultural, la vamos a volver a aplicar y ahí tenemos frases como con la chancla se aprende, ¿no? Un buen golpe a tiempo educa. Y no, Sí. Nada de eso es cierto. Eso es violencia física, violencia emocional y ojo, si ustedes condicionan al cuerpo de un menor a ser violentado físicamente, es cuando entran estas personas que puedan tener la oportunidad de generar alguna vejación, entran en puerta directa. Porque si papá y mamá me golpean y bueno, el tío, el maestro, mi abuelo me acarician, pues acepto las caricias porque es Claro. el cuidado y la necesidad que estoy teniendo.
Claro. Claro, pues muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, pero al final de cuentas es prevención. Así es. Para que lo tomemos en cuenta en casa y cambiemos, si estamos detectando que tenemos estas prácticas, las cambiemos a modo de prevención. Sí. Para evitarnos muchos problemas. Y bueno, así como se clasifican los tipos de violencia, me gustaría preguntarte si también hay una división entre las personas que incurren en estos actos, en esta agresión hacia los pequeños. Sí. Tenemos dos tipos de adultos que cometen, ya sabrán que porque estamos en internet no podemos decir la palabra completamente exacta, pero saben a qué nos referimos. Entonces, hay dos tipos de adultos que estadísticamente en su mayoría son hombres. Porque, bueno, la testosterona condiciona el comportamiento del género masculino y también fomenta diferentes tipos de parafilias. Entonces, tenemos dos tipos de adultos que en su mayoría van a ser hombres y estos dos tipos de adultos van a generar ataques directos a los niños de dos tipos. Puede ser intrafamiliar o extrafamiliar. El intrafamiliar, regularmente contamos con este tipo de personas que estadísticamente nos dice que son los tíos, los abuelos, los padrastros, los primos, que pueden generar este tipo de actos vejantes hacia los cuerpos de los niños. A estas personas se les llaman pederastas oportunistas. Un pederasta es aquella persona que va a cometer el delito de tocamientos directos al cuerpo de un niño, palabras, miradas, pueden llegar a actos de penetración o no. Entonces vamos a tener dos tipos de así, con contacto físico y sin contacto físico. Los pederastas oportunistas van a ser aquellas personas muy cercanas al núcleo familiar, o sea, regularmente cometen el así intrafamiliar y lo hacen a través de la confianza del niño, van a fomentar el silencio y va a ser imposible que lo digan porque son personas que los niños quieren, aman o respetan. Y después tenemos a los otros tipos de adultos que nacen enfermos con una parafilia, que van a ser compulsivos, reincidentes y no van a sentir ningún otro tipo de atracción más que a menores de 11 años. Mientras más aguda sea esta parafilia, que se llama pedofilia, mientras más aguda sea esta pedofilia o paidofilia, pueden agredir hasta a bebés, que regularmente son las víctimas de este tipo de personas. Son menores de 5 años porque no pueden denunciar. Una persona pedófila que se activa y empieza a cazar niños, se convierte en un pederasta y a lo largo de su vida puede agredir a más de 300 menores, porque van a cambiar de víctima en cuanto el menor salga del rango de atracción. Claro. Y regularmente los vemos insertos como docentes, como guías de niños, como guías de padres de familia, porque todo aquel que viva con una parafilia va a estar inserto en diferentes roles sociales donde pueda camuflajear este tipo de conducta. Y regularmente ellos cometen el tipo de así extrafamiliar. Pero ojo, estadísticamente el 90% de los niños que viven un así conocen a su agresor. Tienen vínculos muy estrechos con él, lo quieren y lo respetan. Y esa es una de las características del así a otro tipo de violencia contra los menores. Una así va a ser a través de la seducción, la manipulación o el chantaje. No va a ser violento. Y estadísticamente son más niñas las que lo viven que los niños. De 10 niñas, 7 están siendo víctimas, de 10 niños, 3 están siendo víctimas, pero ojo, recuerden que cuando hablamos de este tipo de violencias, es más difícil que los menores varones las denuncien, porque se meten también directamente con su identidad de varón. Entonces, en cuanto digan eso, van a ser estigmatizados así. Entonces, tenemos menos datos de denuncia de
hombres que de mujeres. Es ahí también cómo podemos entender la violencia de género hacia los infantes. Si llega a faltar un tutor en el hogar, la estadística puede desbordarse para que la vulnerabilidad en un menor de edad sea altísima. Hablamos que si faltan los dos padres, sube un 50% que sean víctimas. Si entra un padrastro, hablamos que sube a un 70%, pero si falta mamá, estamos hablando de un 90% de vulnerabilidad para que los niños sean víctimas de una así. Es urgente hablar de sexualidad con nuestros menores para poder generar puentes de prevención urgentes. Claro. Y es muy importante mencionar, papitos que están en casa, que tengan mucha precaución si están viendo el programa con infantes al lado. Por favor, tomen esto con mucha discreción porque son temas muy delicados. Y mencionar que el motivo de este programa o el objetivo es informar sobre todo a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. En la parte principal, pues, es la prevención, ¿no? Como ya lo escuchamos, aquí los datos que nos presenta, pues, nos pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? Si pensaba irme de viaje y dejar a mi hijo, a mi hija en alguna situación que lo podría estar exponiendo a riesgo y no lo había calculado, pues es mejor pensar en esa decisión, ¿no? Sí. Antes de tomarla. Claro. Ahora, algo que me gustaría preguntar, que ahorita más o menos se tocó el tema de las denuncias, ¿existen clasificación o tipos de denuncias? Sí, hay, miren, cuando hablamos de este tipo de delitos, regularmente todos decimos, tienen que denunciar para que no vuelva a pasar esto nunca y otros niños no sean víctimas de, pero olvidamos que nuestro sistema penal, en todo nuestro sistema legal, se avala, se sostiene por la corrupción. Entonces, en este tipo de temas, cuando hablamos de un delito de así, se da una querella de tú a tú con el menor y el adulto. Entonces, son delitos que se cometen a puerta cerrada y que solo va a haber testimonial, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un así sin contacto físico, donde vemos en el peritaje las huellas físicas, aunque psicológicamente sí pueden haber. Y luego estamos hablando que las entrevistas a nivel penal son alrededor de 30, 40 minutos y el que sigue. Entonces, todo ese tipo de cosas arma que, bueno, si vamos a hacer una denuncia penal, es necesario o sí orquestarse por fundaciones o asociaciones civiles que puedan tener expertise en el tema para que no vayan solos y no sean revictimizados por el sistema penal. Cuando levantan la denuncia, lo primero que van a hacer es que el niño tiene que entrar a una revisión de peritaje, tiene que entrar a denuncias, a declaraciones, y muchas veces las víctimas no están listas para generar ese tipo de denuncia. Y es ahí cuando se convoca a la denuncia social. A ver, tenemos que entender también que este tipo de personas que cometen este tipo de delitos no les gusta ser señalados, huyen como cucarachas. A los dos tipos de adultos que les estoy mencionando, tanto a los pedófilos como a los pederastas, si tú señalas que esa persona le gusta generar ese tipo de acciones con los menores de edad, automáticamente se detiene la agresión. ¿Qué pasa regularmente en los núcleos familiares? Que este tipo de personas o sostienen el hogar, o son los abuelos y la familia parte de toda esa estirpe, o el adultocentrismo genera que las familias resguarden al adulto que está generando este tipo de violencia y le piden al menor callar. Eso genera secuelas terribles, la falta de credibilidad, se rompen diferentes tipos de estructuras, pero si se da la credibilidad, se ampara al menor, se orquesta la familia y la familia lo dice fuerte y claro, a ver, el tío perenganito, el abuelo, el padrastro, el bla, 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 está generando todo esto, automáticamente podemos hacer un puente de recuperación instantánea para el menor, porque la credibilidad da un soporte precioso para la resiliencia y el agresor sale corriendo. Este tipo de persona sale pero huyendo, porque no le gusta generar o ser señalado. Oye, pero lo estás lanzando a otro tipo de núcleos familiares. Por eso es que es urgente que todos nos informemos, porque un niño que está viviendo o una niña que está viviendo una así es evidente. El cambio de conducta se ve, las regresiones se ven, los patrones se ven, las secuelas se ven, todo se ve.
solo que estamos acostumbrados a ya no observar las necesidades de los menores de edad. Entonces, si nosotros empezamos a permearnos, y es una de las consignas que en la Fundación tenemos, a adultos informados, niñas y niños bien cuidados. Si nosotros sabemos cómo cuidar a nuestros niños, porque no estamos las 24 horas con ellos, les enseñamos cómo cuidarse, caray, esto se detiene. Estadísticamente, a los 5 años y medio es cuando se empiezan a dar este tipo de agresiones, a los 5 años y medio, y los padres más versados a los 6 años les empiezan a dar este tipo de información. Caray, hasta de pornografía les tenemos que hablar a los niños, que puedan entender que se van a topar ese material y cómo cambian, cómo también ellos pueden cuidarse, que tienen que entender que también este tipo de agresiones las hacen los pares, los hacen niños de la misma edad, porque actualmente estamos ante grandes niveles de corrupción por las redes sociales. Papás, va pregunta al aire, ¿cuántos tienen TikTok? Y por favor, el TikTok tiene tantos candados y el TikTok hoy por hoy es el catálogo, pero por autonomía de los pedófilos. Es donde entran a seleccionar niños, es donde empiezan a compartir todo el material. ¿Qué estamos haciendo como adultos para detener este tipo de agresiones contra los menores de edad? Claro, y yo creo que muchas veces, aunque es mejor tener internet, ¿no? Por todo lo que hemos crecido globalmente, pero también están a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya los niños están en un riesgo muy, muy fuerte al estar en internet. Sí, por eso es sumamente importante todo lo que se está viendo para actuar en términos de prevención, pero inmediatamente, ¿no? A evaluar si mi pequeño o pequeña están grabándose, ¿no? Porque eso es lo más riesgoso, ¿no? Se graban para hacer TikToks y ahí es donde empieza, como dices, ¿no? Pues estas personas empiezan a investigar para hacer sus catálogos, ¿no? Sí, y además, miren, actualmente con la pandemia no comprendíamos cuál es el modus operandi. Tienen que cachar que los pedófilos cambiaron los parques por las redes sociales. El grooming es el así sin contacto físico, es el así virtual. Entonces, el grooming se da también a través de la seducción, a través de la manipulación y, ojo, hay movimientos activistas pro pedofilia, que están levantando la mano y dicen, yo amo a menores de edad, ¿y qué crees? ¿Qué vas a hacer? Y ojo, tú socialmente puedes decir, ¡ay, cómo quiero asesinar a fulanito de tal! Y no por eso te van a detener. Hasta que cometas el acto, estás cometiendo el crimen de homicidio. Entonces, tú públicamente lo puedes decir y orquestar a tantos. Hay páginas en donde piden dinero especial para nutrir este tipo de movimientos. Entonces es urgente que nos informemos. Ojo, los pueden detectar como MAP y MOP en las redes sociales. Es urgente hacer algo ya. Muy bien. Pues ya nos estamos dirigiendo al final del programa, pero no me gustaría que dejemos una última pregunta que tenemos. Si nos la pudiera responder así brevemente, lo más práctico posible. ¿Cómo es el inicio de apoyo de la Fundación? ¿Hay un niño que quiere el apoyo de ustedes? ¿Cómo se le puede dar ese asesoramiento? Rapidísimo, mariposas. Nosotros llamamos así porque creemos fervientemente en la recuperación. Si ustedes necesitan apoyo, si ustedes necesitan ayuda, solo manden un WhatsApp, un inbox, un correo. En cuanto nosotros tengamos esa recepción, pedimos desglose del caso y empezamos a apoyarlos con intervención y asesoría legal, psicológica o psiquiátrica. Todo se da a través de la Fundación. Pueden asistir a la calle Sol 192, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí estamos trabajando los 7 días de la semana, damos recepción los 7 días de la semana y estamos para apoyarles. Es solo dar el primer paso, solo es dar el primer paso y automáticamente las redes de apoyo, las redes de ayuda van a estar orquestadas para apoyarles a sobrevivir este tipo de violencia. Muchísimas gracias por los datos para que también más papitos pues estén al pendiente de estos chiquitos que están en riesgo, ¿no? También cabe señalar que este programa no termina aquí. La próxima semana de nuevo estaremos platicando con Vivaldina más sobre este tema y hablaremos ya no de la parte de la prevención, sino la parte de la acción. Vamos ya a lo más importante, ¿no? ¿Cómo se activa? Y bueno, como ya lo dijiste, lo más importante es que se atrevan a dar ese primer paso, únicamente den ese primer paso y ellas harán todo lo demás. Así es. Bien, pues nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros.
Fue todo un honor, un placer y además reconocer el invaluable acto que tienen ustedes hacia la sociedad. Es un reconocimiento por parte de nosotros y pues con mucho gusto los tendremos aquí la próxima semana. Gracias. Así es. No, hombre, gracias a ustedes en verdad por orquestarse, por generar comunión y no estamos solos. Vamos a reconstruirnos entre todos. En tiempos de tanta violencia, lo único que nos queda es querernos, levantarnos, abrazarnos y apoyarnos entre todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Vivaldina. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y a ustedes en casa también nos vemos dentro de 8 días en su programa donde todo lo vemos Con psicología.